Buenas, les envío un saludo a todo ese conjunto de nuevos extensionistas que forman parte de esta institución y vamos a tratar de compartir hoy pues algunas experiencias que como extensionistas hemos vivido y hemos tenido que ir pues adaptándonos y aprendiéndonos. Tal vez un tema que no es muy común en extensión hablar de él, pero que es importante para que el extensionista pues, pueda desarrollar su trabajo de una manera más tranquila, más amplia en cuanto a las acciones que tiene que ejecutar. Y el tema que vamos a tratar de exponer hoy, o por lo menos intentar dar unas pinceladas sobre esto, es la importancia de conocer el marco legal sobre el cual actúa el extensionista del MAC. Tal vez, como les decía, es un tema que no es muy común que hablemos de esto, pero la realidad nos ha llevado a entender que el extensionista pues está íntimamente relacionado con una cantidad importantísima de normativa legal, ¿verdad?, que tiene que conocer y aplicar en muchas de sus tareas cotidianas. El objetivo, pues, básicamente es sensibilizarlos, ¿verdad?, sensibilizar a los nuevos extensionistas, a todos ustedes que tienen que comenzar, pues, a enfrentar la extensión con todos los cambios que el entorno demanda día a día, ¿verdad? Y que posiblemente pues esos cambios a futuro van a ser muchísimo más grandes e impactantes. Y la idea es que podamos entender o sensibilizarnos sobre la importancia de conocer ese marco legal sobre el cual actuamos los funcionarios del Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, aquí me interesa mencionar algunos aspectos que yo le llamo condiciones. O sea, una condición es, por ejemplo, que el extensionista del MAC es un funcionario público. Ya eso le da un carácter especial en sus labores, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ir viendo. Aquí me tomé el atrevimiento de querer interpretar o sintetizar algunas de las cosas que desde mi experiencia considero que es un extensionista. Y es que un extensionista es un promotor, asesor y gestor de procesos para facilitar el desarrollo agropecuario y rural de los territorios bajo su responsabilidad. Y esto pues es una tarea bastante compleja, bastante amplia, que requiere bastante interacción con otras instituciones, con la sociedad, con los grupos de productores, con los gobiernos locales, o sea, con una cantidad de instituciones y de actores importantísimos. Y pues esa es una condición que el extensionista tiene y que le da también, le caracteriza, le da una caracterización. Sus intervenciones e interacciones que son sociales, técnicas y administrativas son muy diversas y tienen un alto grado de complejidad. Y ustedes como extensionistas lo van a ir viendo. El programa de extensión no es un programa de asistencia técnica ni solo de capacitación a los productores, sino que conlleva una serie de interrelaciones, ¿verdad?, de todos estos actores, en donde el extensionista juega un rol importantísimo como gestor, como actor importante en compartir información, en hacer contactos, en buscar coordinación, etc.
Otro aspecto que caracteriza, digamos, el trabajo de extensión es que enfrenta diario a diario conflictos derivados de las características del modelo de desarrollo, ¿verdad?, urbano-rural del país y de las acciones que otras instituciones realizan en ese trabajo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, bueno, nosotros tenemos diferentes, digamos, diferentes espacios donde actuamos. Entonces tenemos agencias en zonas donde lo urbano y lo rural están juntas y tenemos agencias de extensión donde tal vez predomina lo rural, pero en un país, en el modelo de desarrollo del país, pues básicamente estas cosas se vienen juntando y hay veces que hay conflictos ahí, ¿verdad?, por el uso del suelo, por las prácticas tecnológicas que se usan, ¿verdad?, que a veces llevan a, digamos, a crear conflictos, ¿verdad?, entre lo que podría ser una actividad como la producción agropecuaria, ¿verdad?, y lo que puede ser la convivencia con una urbanización o con un poblado, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante porque estas relaciones, ¿verdad?, en las comunidades implican a veces la interpretación y procesos de negociación en donde el extensionista debe conocer un poco o bastante el marco legal bajo el cual se mueve para poder desarrollar espacios de negociación y crear condiciones para que la producción y otras actividades de la sociedad coexistan de manera armónica y sostenible. Y otra condición es que la actividad agropecuaria se desarrolla bajo un constante y cambiante ambiente regulatorio. Constantemente hay leyes, decretos, directrices, reglamentos, ¿verdad?, que tienden a regular la actividad agropecuaria y nosotros tenemos que estar inmersos en el conocimiento de todos esos instrumentos, ¿verdad?, pues a veces son un obstáculo para que los productores o las organizaciones, si los desconocen, pues puedan avanzar y desarrollarse en sus proyectos de una manera adecuada, cumpliendo toda la normativa. Hace muchos años, bueno, bastantes, cuando yo ingresé al Servicio de Extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el marco legal era muy simple, ¿verdad? Era más simple, habían menos leyes, habían menos cosas. Tal vez lo más importante en aquel momento para nosotros era conocer un poco la ley FODEA. Y de ahí en adelante, pues, algunas cuestiones, pero nuestro trabajo en aquel momento estaba más relacionado con aspectos tecnológicos, ¿verdad?, y de organización social o comunal. Y la agricultura no estaba tan regulada, tan normada, y nosotros pues actuábamos como extensionistas un poco despreocupados de ese marco legal que rodea la actividad agropecuaria y que tiene que ver también con el desarrollo de la organización de proyectos y de los mismos productores. Bueno, tal vez vamos a entrar acá a ver un poquito. Hay dos aspectos. Como funcionarios públicos, que dije anteriormente, ¿verdad?, pues nosotros estamos obligados a demostrar ante la ciudadanía eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Y hay todo un marco legal, tal vez aquí no está completo, ¿verdad? Puse algunos ejemplos de aspectos que el extensionista debe conocer, debe tal vez no ser un experto, pero sí saber qué existe y cómo le afectan. Porque nosotros tenemos que actuar en apego a la legislación, ¿verdad?
Nosotros como funcionarios públicos solo podemos hacer aquello que la ley nos permite hacer. Aquí hay un conjunto de aspectos, algunos pues, recientes, otros no tan recientes, ¿verdad? Los pongo solo como ejemplo, ¿verdad? Pero es importante que los extensionistas conozcamos la Ley General de Administración Pública, ¿verdad? A veces estamos tramitando proyectos con fondos públicos, ¿verdad? O a veces estamos ayudándole a una organización a que ejecute un proyecto y de alguna manera ellos llegan a preguntarnos a nosotros sobre un montón de dudas, de consultas que tienen y es muy importante pues acercarse a este marco legal para conocer qué hay ahí, cómo les podemos colaborar. Bueno, la ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Como funcionarios públicos también manejamos recursos que son del Estado, ¿verdad? Y debemos saber cómo actuar en diferentes situaciones, ¿verdad? O bajo diferentes circunstancias con respecto a nuestro quehacer, ¿verdad? Hasta dónde podemos nosotros, o se nos permite, ¿verdad? Hacer o no cosas como funcionarios públicos y hasta dónde hay un límite en donde podríamos estar transgrediendo esa normativa, ¿verdad? Y pues asumiendo responsabilidades, digamos, civiles y penales, ¿verdad? Que sería pues lo más lamentable. Bueno, también hay una ley de control interno, ¿verdad? Que nos obliga pues a mantener el resguardo de los bienes públicos y tenemos dentro de esa ley de control interno pues dos instrumentos, uno que se llama el CEBR y otro que se llama la autoevaluación, que son parte de la normativa, ¿verdad? Que está en esa ley y que año con año tenemos que estarle dando seguimiento. Hay una ley ahí que se llama Ley de Simplificación de Trámites. Bueno, tal vez el nombre correcto no es ese, pero hay una ley, ¿verdad?, que establece que como funcionarios públicos nosotros debemos velar porque se cumpla con ese principio de simplificar los trámites, ¿verdad? Entonces, como funcionarios públicos no podemos estar pidiendo requisitos que a veces se nos ocurren, y mira, requerimos la cédula o requerimos esto, sino que nos tenemos que acoger a los trámites que están establecidos ya para un determinado procedimiento o para un determinado servicio y cumplir con los tiempos, recibir esa documentación de manera completa, todo eso está bajo nuestra responsabilidad. Hay algunos aspectos que tienen que ver con la parte laboral, como es conocer un poco lo que es el régimen de servicio civil, el código de trabajo, el reglamento de trabajo del MAC. Para todos ustedes que son de reciente ingreso, toda esta normativa que está a disposición y que es fácil de accesar, es importante que la estén revisando o que haya alguna intencionalidad de poder estar viendo cómo me afecta o cómo me permite actuar todas estas regulaciones legales que tenemos como funcionarios públicos, ¿verdad? Y que nos da un marco donde nosotros podemos o estamos, digamos, autorizados a ejercer nuestra labor como funcionarios públicos y en este caso como extensionistas y servidores públicos. También hay otro grupo de leyes, ¿verdad? Que ya esto sí está muy relacionado con, digamos, con nuestra dimensión técnica como extensionistas, ¿verdad? Esta ya es del conocimiento de cómo tenemos que interactuar nosotros, ¿verdad? Porque algunas de estas leyes somos ejecutores de esas leyes. Y ser ejecutor de esas leyes, pues implica que esto sí tenemos que conocerlo muy a fondo. ¿Por qué? Porque tenemos que darles información a los productores, tenemos que orientarlos
y en algunos casos pues tenemos que firmar documentos, tenemos que extender certificaciones, tenemos que extender documentos que tienen implicaciones legales, ¿verdad? Y que son, digamos, cotidianamente usados por todos nosotros. Entonces, todo este marco legal, que también posiblemente no está completo, ¿verdad? En cualquier momento pueden haber cosas nuevas ahí o cambiar. Como les dije anteriormente, cuando yo entré al Ministerio de Agricultura y Ganadería, la ley que existía era esta, la ley FODEA y sus reformas, ¿verdad? Y casi que con base a esa ley, ¿verdad? Durante muchos años trabajamos. Posteriormente, y con el transcurrir del tiempo, han venido saliendo una serie de legislación, ¿verdad?, en donde nosotros hacemos trabajo y damos respuestas, por lo menos a partes importantes de esas leyes, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la ley 7779 de conservación de suelos y aguas. Esta es una ley que a veces plantea conflictos entre el uso del suelo, ¿verdad?, la manera en que se manejan las aguas dentro de las fincas, cómo afectan esto, digamos, a poblaciones o a otras fincas. Y dentro de esa ley hay una cantidad de elementos legales que orientan nuestra acción técnica cuando tenemos que recurrir a aplicar o a cubrir una denuncia que nos hacen, ¿verdad? Bueno, en la aplicación de esta normativa, ¿verdad? Hay veces que tenemos pues presión para dar una respuesta, para dar una resolución administrativa sobre algún conflicto, ¿verdad? Y a veces recurrimos a la parte legal, ¿verdad?, a la asesoría legal y tal vez no nos responden con la celeridad con que necesitamos, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer la ley para por lo menos dirigir bien las preguntas hacia las asesorías legales y que nos puedan responder de una manera adecuada, porque si tenemos que esperar 8, 10 o 15 días para que nos respondan realmente lo que nosotros estamos sobre la temática que estamos consultando, porque podría ser que si no conocemos la ley, preguntemos y nos interpreten de una manera diferente, al final tengamos una respuesta que no es la que nos sirve para atender el caso, y entonces pues retrasamos demasiado la respuesta hacia el productor o hacia la municipalidad o hacia la empresa que está haciendo la consulta. Bueno, tenemos la ley de fomento a la agricultura orgánica. Bueno, esta ley es muy importante conocerla porque dentro de esta ley existen incentivos y existen regulaciones para la producción orgánica. Y quiero contarles una anécdota, ¿verdad? Algunas veces un extensionista, ¿verdad?, en el pasado, ¿verdad?, llega un productor, él sabe que produce sin agroquímicos, ¿verdad?, y les tiende una constancia para que participe en una feria y le dice que sí, que él produce orgánico, ¿verdad? Y eso, digamos, no puede ser, ¿verdad? La agricultura orgánica está normada, ¿verdad? Y dentro de la ley dice que solo es agricultura orgánica aquella que está certificada. Pues una vez también produjimos un material audiovisual de una finca que trabaja con prácticas orgánicas que podríamos decir digamos, a plena vista que es una finca orgánica, sin embargo no estaba certificada, ¿verdad? Y entonces pues nos llamaron la atención, ¿verdad?, por el hecho de que en la publicación pues decíamos finca orgánica y en realidad la finca no estaba inscrita dentro del proceso de certificación, a pesar de que todas sus prácticas de producción estaban, digamos, acordes con lo que es una producción orgánica, pero el hecho de que no estuviera certificada pues no nos permitía llamarla de esa manera. Entonces es importante, digamos, que nosotros manejemos ese tipo de conocimiento como extensionistas, ¿verdad? Y que a la hora de que lo apliquemos, pues nos sintamos más seguros, ¿verdad? Y cuando tengamos algunas dudas, pues hacemos las consultas respectivas, porque en estos temas
son de cuidado, ¿verdad? Nos podría traer algunos apuros o algunos compromisos, ¿verdad? Bueno, hay otras regulaciones, por ejemplo, el decreto de quemas agrícolas. En muchas zonas del país o en muchas agencias, pues los agricultores recurren a un decreto que hay, ¿verdad?, que permite las quemas agrícolas controladas, ¿verdad? Y en donde nosotros pues tenemos que hacer inspecciones y al final hacer una resolución administrativa. Y tenemos que coordinar esto con el MINAE y con Salud, ¿verdad? Y implica un gran conocimiento del reglamento, implica un gran conocimiento del procedimiento, de los requisitos, de las condiciones en las cuales nosotros podemos o no aprobar una práctica de estas en una finca, ¿verdad? Y ustedes tal vez como extensionistas nuevos que están llegando, pues van a enfrentar en algún momento que alguien les diga, mire, necesito un permiso de quemas, ¿verdad? Y tal vez ustedes no han tenido la experiencia o el acompañamiento del que, digamos, del que estaba haciendo este proceso, se fue, se pensionó y les queda a ustedes esa tarea, y entonces tienen que involucrarse y conocer mucho sobre qué implica, cuáles los requisitos, la normativa, las condiciones, el reglamento, el procedimiento de cómo extender un permiso, ¿verdad?, que es una resolución administrativa, ¿verdad? Si se cumplen o no las condiciones, qué cosas intervienen para que uno suspenda un permiso de esos en caso de que esté siendo mal utilizado, ¿verdad? Por ejemplo, también tenemos el decreto PIMPA, ¿verdad?, que nos permite inscribir a los productores, ¿verdad? Pero este decreto y algunos otros está muy relacionado con esta ley de protección de datos. Vea que ya hay algunas instancias de muy alto nivel que se han metido en problemas, ¿verdad?, por obviar algunos aspectos que está en la protección de datos. Nosotros como extensionistas antes colaborábamos mucho con otras instituciones, incluso con empresas privadas que nos decían, mira, usted nos puede dar algunos datos de productores que siembran tomate para visitarlos, para hacerles llegar tecnología. Bueno, hoy en día esas regulaciones, ¿verdad?, indican que nosotros no podemos dar, solo podemos dar datos agregados de lo que tenemos en nuestras bases de datos, que no podemos facilitar información individualizada, y nosotros manejamos muchísima información individualizada de los productores, manejamos cédulas, teléfonos, direcciones, áreas de producción, rendimientos, costos, o sea, todos esos son datos que están protegidos, digamos, por esta ley, y que tenemos que tener conocimiento de cómo estamos regulados por un aspecto como ese. También hay un decreto para la revisión técnica vehicular y constantemente tenemos consultas, ¿verdad?, de que si este puede, de que si el otro no puede, de que si el carro está a nombre de tal persona, de que si, ¿verdad?, de que si es del hijo, de que si es de la sociedad, y tenemos que conocer el decreto porque nosotros solo podemos actuar en función de lo que el decreto dice, ¿verdad? Y si el decreto específicamente dice productor y su cónyuge, ok, es productor y su cónyuge. Y los productores vienen con una serie de consultas, ¿verdad? Porque tal vez ellos tienen el carro inscrito a nombre del hijo, ¿verdad? Pero es un carro que trabaja en la finca y quiere que se le exonere de esto, pero no podemos hacerlo, ¿verdad? La normativa no lo permite, aunque nosotros sepamos que es un carro que está ahí, que es un carro que se usa para el trabajo de la finca, pero si no cumple con la normativa, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de extender este tipo de documentación o de aplicar este tipo de legislación. Bueno, últimamente, hace un par de años, salió el régimen especial agropecuario. Nos llegan muchísimas consultas a este régimen especial agropecuario
surge a raíz de la ley de las finanzas públicas, ¿verdad? Que fue modificado, y ahí hay una serie de normativa también, ¿verdad? Que a veces los productores se acercan a preguntarnos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que asesorarlos para poderles orientar adecuadamente y que el productor pueda irse de la oficina satisfecho con las respuestas que nosotros le damos y no con más dudas que con las que llegó. Entonces, son aspectos importantes que a veces no le damos o sea, no las vemos dentro de nuestras responsabilidades en un aspecto general, ¿verdad? Pero que aplicamos todos los días. En un día aplicamos una, otro día aplicamos otra, y constantemente estamos haciendo aplicaciones de estas normativas legal. También ahí está la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, ¿verdad? Casi todas las agencias tienen 1 o 2 funcionarios que participan en las comisiones municipales de emergencias, ¿verdad? Y pues ahí hay una serie de regulaciones, porque también nosotros cuando hay emergencias en el sector agropecuario, pues tenemos que hacer trabajo de levantamiento de información, de preparación de proyectos, de seguimiento a esos proyectos, de darle seguimiento al uso de los fondos de esos proyectos, ¿verdad? Y entonces estamos totalmente involucrados en la dinámica que cubre digamos, esa ley, ¿verdad? De una u otra manera estamos interactuando con los productores y con el Estado, ¿verdad? Cuando hay recursos o cuando hay acciones que hacer y que están contempladas dentro de esa Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Y bueno, aquí hay muchos compañeros de extensión que han pasado durante muchos años, porque en el sector agropecuario siempre van a haber emergencias y siempre van a haber situaciones que nos ponen a correr, pero que nos exige a que cuando apliquemos la normativa lo hagamos de una manera correcta. Bueno, tenemos leyes que si bien no las ejecutamos nosotros, pero que sí en algunos casos tenemos acciones concretas. Por ejemplo, la ley SENASA, ¿verdad? Bueno, ahora hay 2 tareas que nos han encomendado trabajar ahí, ¿verdad? Una que tiene que ver con la aplicación el cálculo para la aplicación de purines en las fincas y el manejo de las camas secas, ¿verdad? Que le han dicho a extensión que nosotros vamos a ser los asesores técnicos para que los productores tramiten ante el SENASA los permisos, ¿verdad? Pero además de eso, en nuestras agencias siempre va a llegar gente a preguntar por aspectos que tienen que ver con SENASA, y nosotros como extensión no podemos decir vaya a SENASA, tenemos que orientarlos, tenemos que darles alguna información básica para que ellos lleven la documentación o para que ellos estén más informados, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que estas leyes, que a pesar de que nosotros no las aplicamos de manera directa, pero sí cotidianamente estamos relacionados con ellas. La ley del Servicio Fitosanitario del Estado, ¿verdad? Ahí hay una serie de regulaciones con respecto al uso de organismos genéticamente modificados, con respecto a las regulaciones para el control de plagas y enfermedades. También existe toda una regulación del uso de los insumos y agroquímicos, en los cuales nosotros tenemos que estar muy actualizados y estar consultando normativa en vista de que si nosotros recomendamos productos que por alguna razón no estén autorizados o no estén inscritos, ¿verdad?, podemos hacer incurrir al productor en un error, y eso podría tener implicaciones legales y de credibilidad para la institución. Entonces tenemos que estar muy empapados de todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí hay otras leyes que van a salir en el camino. Por ejemplo, esta la puse ahí como ejemplo porque es una ley que sale, digamos, de un momento a otro, que es la ley de condonación de deudas del sistema Banca para el Desarrollo.
Pero así como sale esta, posiblemente van a salir muchas leyes de condonaciones de deudas y siempre hemos enfrentado ese tipo de cosas y al final nos dicen, la tarea suya es esta, pero nosotros tenemos que inmiscuirnos y conocer un poquito de qué trata el asunto para que cuando nos toque que hacer alguna tarea, podamos informar bien al productor, porque a veces el productor llega con muchas dudas de qué trata la ley, de cómo lo afecta o cómo se beneficia, ¿verdad? Y hay veces que tal vez si no estamos bien enterados, pues podríamos no estar dando un servicio de calidad como el que requiere el productor. Y todo esto pues nos lleva a pretender, ¿verdad?, que digamos que el servicio que le demos al productor sea de mejor calidad posible, ¿verdad?, sea de la mejor calidad posible, que podamos tener información procesada, ¿verdad?, con conocimiento de causa para orientar al usuario del servicio, para decirle, no, mire, eso no es así, es asá, es en tal lado, tenés que cumplir con esto, con lo otro, ¿verdad?, o de alguna manera poder ayudarle a los productores, las organizaciones o a cualquier persona que se acerque a pedir conocimiento acerca de esas regulaciones. Bueno, por último hay un conjunto de leyes, ¿verdad?, un tercer grupo de leyes que si bien están ahí, ¿verdad?, de una u otra manera están relacionadas con nosotros. De una u otra manera tenemos relación con esas cosas, ¿verdad?, y que es importante que las conozcamos. Por ejemplo, la ley de asociaciones 218, conocida como 218, es quizás una ley mediante la cual nosotros hemos organizado una gran cantidad de asociaciones de productores. Quizás el 99% de las organizaciones que existen de productores, mediante esa legislación, las hemos promovido desde nuestras oficinas. Ahí están asociaciones de productores, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, en fin, una serie de organizaciones que han sido creadas bajo esa ley, ¿verdad?, y que nosotros cuando promovemos la organización de los productores, pues debemos saber un poquito digamos, de estas leyes, conocerlas, qué implican, cómo están sus estructuras, y sin ser expertos, porque digamos, el proceso que hoy estamos dando a conocer no es para decirles que ustedes tienen que ser expertos en esas leyes, porque posiblemente ni los abogados tal vez tengan conocimiento digamos, de todas estas leyes, a no ser que sea un abogado de la parte agraria o una cosa así, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes interioricen de que esas leyes están ahí, de que esas regulaciones están ahí y de que en algún momento tenemos que accesarlas para conocer y orientar a las personas. Bueno, está la ley de asociaciones cooperativas, ¿verdad? Creo que en todo el país hay cooperativas, ¿verdad? Y actúan desde diferentes campos de sus actividades, ¿verdad? Cooperativas de café, cooperativas, digamos, que tienen que ver con otros cultivos, ¿verdad? Y que engloban una cantidad importante de productores. Algunas de esas tienen un soporte muy importante, ¿verdad?, a través del sistema cooperativo nacional, ¿verdad?, tienen un soporte, pero algunas otras son cooperativas pequeñas que a veces tienen carencias, ¿verdad?, de ciertos aspectos, ¿verdad?, y se acercan a consultarnos a nosotros, ¿verdad?, sobre algunos aspectos. La ley de centros agrícolas cantonales, ¿verdad?, pues si bien es una organización de productores que una ley para la creación de una organización de productores, ¿verdad?, pues es muy importante conocerla porque centros agrícolas cantonales hay en casi todo el país y son organizaciones que requieren a veces mucho el apoyo de las agencias de extensión, ¿verdad?, y hay que conocer cuáles son los alcances de esa ley, porque muchas veces los mismos integrantes de los centros agrícolas no las conocen, ¿verdad?, y no logran explotar digamos, un instrumento que tienen ahí y que pues
puede servir de insumo importante para el desarrollo de un cantón o de una zona, ¿verdad? Bueno, la ley de ferias del agricultor, que también la vemos ahí a veces de largo, pero es importante conocerla porque es una ley que le da un espacio importante a los productores para tener una venta directa, una relación directa de venta de sus productos con los consumidores, ¿verdad? Y que en la cual nosotros pues podemos participar y colaborar mucho para mejorar estos espacios, ¿verdad? Si bien es responsabilidad de los administradores de las ferias, pero muchos de ellos se acercan a veces a hacernos consultas, ¿verdad? De cómo operan. Ellos tienen toda una estructura organizativa, ¿verdad? Pero a veces no conocen bien algunos detalles, ¿verdad? La ley de aguas, ¿verdad? Porque hay muchos, promovemos sociedades de usuarios de agua, promovemos proyectos de riego, ¿verdad? Y debemos conocer un poquito cómo operan estas sociedades de agua, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus atribuciones, ¿verdad? Lo que la ley les permite a ellos, porque son organizaciones que también nosotros promovemos, ¿verdad? Para el uso del agua de riego, sobre todo. Y hay otra serie de leyes ahí, ¿verdad? Importantísimas, como la Ley Orgánica del Ambiente, ¿verdad? La Ley de la Biodiversidad, la Ley de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Una ley donde opera un instrumento financiero, ¿verdad? Digamos que es importante para llevar recursos al sector donde nosotros trabajamos, igual que la ley INDER, ¿verdad? Son dos leyes, digamos, que están muy íntimamente relacionadas con el trabajo cotidiano nuestro, ¿verdad? Con el trabajo que hacemos todos los días como extensionistas, y que a veces, o en la mayoría de los casos, pues conocemos solo pequeñas partecitas, ¿verdad? Pero sí es importante entrar un poquito y conocerlas. Bueno, la ley de salud pública últimamente, pues por cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Nos han dado algunas responsabilidades con respecto a la aplicación de esta ley como inspectores sanitarios, ¿verdad? Que lleva una gran responsabilidad y que crea un conflicto a veces entre lo que es el trabajo de extensión y lo que es el trabajo de fiscalización. Porque pues en extensión nosotros generalmente no estamos muy acostumbrados o no nos corresponde ser fiscalizadores de procesos, pero bueno, debido a que nosotros tenemos una amplia cobertura a nivel nacional y a que tenemos una gran credibilidad dentro de las poblaciones que atendemos, pues últimamente nos dieron unas responsabilidades ahí y tenemos que de alguna manera no solo asumir la responsabilidad puntual, sino también conocer un poquito de qué implica esa ley en nuestro trabajo. La ley forestal, que digamos, y del ambiente, que día a día pues hay conflictos entre la parte de producción y la parte de conservación, ¿verdad? Conflictos que provienen de la interpretación o no interpretación de muchos aspectos de estas leyes, ¿verdad? Y que llegan a nuestras oficinas cotidianamente, ¿verdad? Nos llegan a preguntar, mire, que si yo puedo pegar un árbol, ¿verdad? Y uno, lo más fácil es decir, vaya al MINAE, ¿verdad? Pero generalmente uno como extensionista le pregunta, ¿y dónde está el árbol? ¿Y cómo se sembró ese árbol? ¿Verdad? Y ya averiguando le puede orientar y decirle, vaya al MINAE, porque tal vez usted lo que necesita es una guía para que transporte ese árbol nada más, o le da alguna información adicional, o le dice, no, mire, si está en una zona de protección, mejor ni vaya a preguntar, porque la zona de protección es muy importante para digamos, para cumplir con esa ley, y si usted la violenta, pues se ve en problemas. Pero igual, muchas veces nosotros, por ejemplo, nos vemos inmiscuidos en proyectos que tienen que ver con financiamiento, ¿verdad? Y a veces nos dicen que demos el visto bueno para un financiamiento de una siembra de café o de una siembra de algún cultivo, ¿verdad? Y puede ser que el productor esté contemplando dentro de ese financiamiento áreas que están bajo protección, ¿verdad? Y si nosotros incurrimos en el error de no decirle al productor, mire, esta área no puede entrar dentro del financiamiento, pues
nosotros podríamos estar cometiendo un grave error por no asesorar al productor adecuadamente y decirle, no, mire, en esta parte no puede entrar en el financiamiento porque vamos a financiar con fondos públicos del INDER o Banca de Desarrollo, ¿verdad?, un proyecto de renovación de cafetales, ¿verdad?, para poner un ejemplo, de algún cultivo, ¿verdad?, en una área donde no corresponde, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener esa interconectividad mental entre nuestras acciones cotidianas como extensionistas y las regulaciones que existen sobre el uso de los suelos, sobre las áreas de protección, sobre, digamos, regulaciones que puedan haber y que pueden afectar de una u otra manera el ambiente, ¿verdad?, o que pueden afectar un proceso crediticio, ¿verdad?, y que posteriormente nos podrían cobrar a nosotros el haber dado un aval para un proyecto, ¿verdad?, estando este proyecto en algunos puntos con limitaciones, porque tal vez no es que todo el proyecto esté limitado, pero parte de esa área podría estar limitado. Se los doy como ejemplos porque es la vivencia de todos los días, ¿verdad?, y es lo que ustedes van a enfrentar todos los días y es lo que tienen que tener cuidado. Cuando ustedes extiendan un visto bueno, una certificación, cualquier tipo de cosas de estas, traten de interrelacionar todo este tipo de normativa, ¿verdad?, para proteger al productor y para protegerse ustedes como funcionarios, pero también porque tenemos responsabilidades sobre, digamos, directas, digamos, sobre esta normativa legal. Así es que tal vez este es un tema árido para un extensionista y sobre todo si es un extensionista nuevo y dice ¿en qué cajón me estoy metiendo?, ¿verdad? Pero en realidad no, en realidad esto es parte de lo que forma el conocimiento de un extensionista, de lo que día a día va a tener que enfrentar, y tal vez por esa razón fue que, a pesar de que yo no soy especialista en este tema, cuando me pidieron que si lo podía dar, porque yo pensé que era importante que en algún momento se pusiera, pues no creí que me fueran a decir, délo usted, ¿verdad? Pero traté de hacer un resumen, ¿verdad?, un recorrido, ¿verdad?, sobre alguna de la normativa legal o del marco legal en el cual un extensionista está inmerso. Y por eso yo les dije, la labor de un extensionista es compleja, está interrelacionada con un montón de cosas. A veces ser funcionario público de una institución que tiene una ley específica y que solo trabaja esa ley no es tan complejo, pero el trabajo del extensionista realmente hay que reconocerlo, es un trabajo que requiere demasiado conocimiento, demasiado compromiso, demasiada seguridad a la hora de que nosotros asesoremos a alguien para que lo haga de la manera correcta. Agradecerles el espacio, cualquier consulta, yo estoy en la dirección regional en Grecia, ¿verdad? Ahí, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión que quiera ampliar, como les digo, yo no les puedo ampliar sobre la parte legal porque no soy abogado, pero sí quería pues que quedara en este proceso de capacitación una pincelada de lo que, digamos, de lo que esto implica en el trabajo cotidiano de un extensionista. Así es que muchísimas gracias a todos, bienvenidos a todos esos extensionistas nuevos. Sabemos que la institución está adquiriendo personal de altísima calidad, ¿verdad?, y que muchos de ustedes van a tener que enfrentar desde la extensión una serie de retos, pero también entendemos de que hay un proceso para irse preparando y enfrentarlos de la manera adecuada.